Y estamos aquí en Transformadores, el web show, comenzando la ABC del emprendimiento. Y voy a partir por la mujer que me acompañará el día de hoy en este panel, que me va a hacer el apañe, porque los otros dos invitados son hombres. Voy a presentar a continuación a Soledad Obando. Ella es gerente general de crédito de Banco Estado, pero además es una persona muy conocedora del emprendimiento. Bueno, porque también además le toca ahí estar siempre codeándose con los emprendedores que van a tocar la puerta ahí al Banco Estado. Experta entonces en ecosistema de emprendimiento en Chile. Soledad, ¿cómo estás? Muy bien, Bárbara, ¿y tú? Bien, también. Muchas un gusto. gracias. Toma asiento. Por la invitación. Voy a presentar a continuación a Ricardo Ibáñez. Él es abogado del grupo Defensa. Yo creo que ahí han escuchado ese comercial, ¿o no? Que anda dando vuelta por algunas radios y defensa de deudores, ¿o no? Ricardo, especialista en quiebras y reemprendimiento, así que nos va a ayudar mucho el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Qué bueno que hayas escuchado nuestra marca. Por supuesto, si la conocía. No ha sido en vano todo lo que el tiempo que hemos No es en vano. Ahí sirven esos jingles comerciales, ¿viste? Y también, por último, quiero presentar a Sergio Astudillo, director de finanzas de GeoVictoria, un software de gestión de control de asistencia laboral, y a quien acá tenemos como entrevistado también en su calidad de miembro de la comunidad de emprendimiento Endeavor. Hola. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas. Un gusto. Tomen asiento, yo también me voy a sentar acá para conversar con ustedes, porque este tema en verdad es un tema complejo, y creo que es un tema que es una situación que han vivido, bueno, siempre lo viven los emprendimientos, pero esto de empezar con números rojos ha sido quizás un proceso, porque además venimos de un estallido social, que la pandemia, un año complejo. Entonces, ha sido como una acumulación quizás de situaciones que de alguna manera pudiesen favorecer a veces como o a las quiebras o a los números rojos. Entonces, estar en un momento así para un emprendedor, en verdad, es un momento extremadamente complejo, y no solamente laboralmente, también incluso en el fondo anímico y un montón de otras cosas. Pero quiero empezar contigo, Sergio, para que seamos prácticos. ¿Ya? Intentar ser práctico, porque voy a ir abordando con la expertise de cada uno la forma en que podemos ayudar a los emprendedores que nos están viendo. ¿Qué pasa en el fondo? ¿O qué debe hacer un emprendedor? ¿Qué tiene que pasar a través de su cabeza ese proceso? Ese emprendedor que llega a fin de año y se da cuenta que los resultados que está obteniendo están lejos de ser la realidad que él se había propuesto en algún minuto, a principio de ese mismo año. Cuán importante es hacer catarsis, cómo identificar, y creo que esto es esencial, cómo ayudarte a identificar, porque uno dice como, chuta, ¿qué pasó? Y uno a veces, cuando está emprendiendo, es una pyme, y a veces uno es el dueño de la empresa, el que trabaja, el que hace todo. A veces cuesta tener esa visión a veces más externa. Entonces, ¿cómo identificar las causas, cómo ayudarte a identificar las causas que provocaron finalmente esa situación dentro de tu emprendimiento? Te voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Por supuesto, si eso es lo que nos sirve además. Yo creo que te vaya mal es normal. Le va mal a las grandes compañías y también le va mal a las pequeñas. A veces los resultados se dan, otras veces no se dan. Lo fundamental, diría yo, respecto de eso, es que no lo vivas solo. O sea, hay organizaciones que te permiten conversarlo, porque uno entra en un túnel oscuro. Y en realidad mucha gente dice, normal. Nosotros, claro, cuando uno está acompañado del otro y te dice, oye, yo también pasé por lo mismo. En el último encuentro en Endeavor, un señor que un emprendedor muy exitoso en el sur, contó su historia, que estaba quebrado, y conversando con otros Endeavor, lo fueron orientando y salió adelante. Eso es primero. La segunda pregunta es, ¿tu negocio da o no? Es una pregunta interna, porque tú estás dedicando parte importante de tu vida y tu tiempo y tu energía a una idea, a un negocio, y tienes que ser sincero si da o no. Yo diría que la peor forma de enfrentarlo es bajar costos. O sea, tú podés, lo explico. Los costos siempre tienen un límite. O sea, hacia abajo puedes llegar a
al piso, más abajo y hacer hoyo está difícil. Y más bien conectarte con la venta. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy vendiendo, ¿de verdad soluciona un dolor? No es tan fácil, ¿de verdad es apreciado? Conectarte con tus clientes. De esa forma yo creo que es mucho más fácil enfrentarlo. Y finalmente, esta cuestión es así, se pasa por las malas y finalmente tú conversas con todos los emprendedores y todos han vivido el abismo. Unos más, otros menos. Pero todos los han vivido. Entonces, es una cuestión también de agachar la cabeza, levantarte y seguir adelante. No hay magia. Es trabajar y de repente tienes suerte. Pero no es, yo diría, en definitiva, los números rojos ya es un punto, veamos, tu negocio da o no da, conversa con otro, pero no abandones la carrera, diría yo. El premio es demasiado para los que están partiendo. El premio de ser emprendedor, en términos personales, yo diría que es demasiado grande y bonito como para dejarlo atrás. No solo en términos de dinero, No, en términos... En términos de como persona. Yo creo que... Como un todo. Sí, te transforma. Me comentaba que ella había estado en una organización de emprendedores y que le había cambiado la visión estando ahí que estando desde fuera. Te cambia mucho el ser emprendedor, la visión respecto a un montón de cosas, de los hijos, de la familia, del valor de la familia. Te cambia. Me gustó mucho lo que dijiste, eso como estrategia número 1, como apoyarse en otros, como si no va a ser imposible en el fondo, como y de poder aprender también de los errores del otro, que es muy importante porque hay una comunidad gigante dando vuelta, hay distintos tipos de comunidades gigantes dando vuelta de emprendimiento acá en Chile, en los que es justamente lo que hacen eso, formar comunidad, y todos los emprendedores que hemos tenido acá constantemente en el programa siempre han hecho hincapié en lo esencial que es hacer como formar parte de comunidades para poder mantener como a flote tu emprendimiento, como la ayuda del otro, porque a veces el dato que te dieron, oye, pero conéctate con tal persona porque esta persona te va a ayudar para esto. Entonces, en verdad, es súper importante ser majadero en ese sentido, en el apoyarse como en la comunidad general como que existe en Chile como de emprendedores. Eso, Lea, con tu expertise en el fondo, con todos los años como de conocimiento, con emprendedores, entregando premios también importantes como para el mundo del emprendimiento. Sabemos que el proyecto futuro de este año, lo que vemos en el fondo, se dice que va a ser un año complejo. Cuando es un año duro, hay que ser precavidos. Es todo lo que hemos escuchado constantemente estos últimos meses. ¿Cómo debiese un emprendedor que está en estas condiciones que estamos hablando, con números rojos, quizás pensando quiebra o no quiebra, que me conviene, si en el fondo mi emprendimiento da realmente o no, en términos como de reordenar prioridades, de objetivos, presupuestos, metas, ¿cómo hay que partir un año cuando uno está en esta situación? Yo primero creo que el espacio es muy grande. O sea, cuando uno dice, oye, hay un grupo de emprendedores y emprendedoras que terminó con un año anterior rojo o con números negativos, las situaciones que hay detrás de eso y que explican eso pueden ser muy diversas. Sí. Lo que dijo Sergio tiene mucha razón en términos de que primero tienes que entender por qué pasó eso, ¿no? Y no necesariamente porque tu negocio es un mal negocio, sino que en ese minuto puedes haber tenido alguna dificultad, alguna gestión no adecuada que hiciste. O sea, los motivos son pueden haber muchos, ¿no? Y en toda esa variedad de motivos creo que también hay como, o sea, que yo diría que es en la dedicación de tiempo un momento de entender por qué estoy en esta situación y cuáles son las posibilidades de salida que tengo. Y en las distintas posibilidades está siempre este extremo, que yo sé que cuesta mucho para los emprendedores y emprendedoras, pero a veces la salida es decir, este negocio me equivoqué. No es. Y no da, ¿no? Y eso es bien importante porque muchas veces esta misma pasión que tienen los emprendedores y emprendedoras por su negocio, entonces desprenderse es muy difícil. Les hace que les cueste mucho desprenderse en el momento oportuno de cierta idea y al final uno termina siendo un
un hoyo o una bola de deuda que cada vez más grande. Y por eso esto de acompañarse con otros, de tener visiones distintas que comentaba Sergio, opiniones distintas de gente que ya pasó por lo mismo que está pasando tú, es bien relevante. Y una vez que yo diría que es el punto de partida, porque ahí empiezan a haber distintos mecanismos de cómo ir avanzando en enfrentar este año, ¿no? Un año que además yo creo que igual está, aun cuando no vamos a negar que es un año que todo el mundo dice que es complejo, entonces uno no va a decir que no va a ser complejo porque lo va a ser. Pero en esa complejidad que de nuevo es muy grande, siempre por el mundo del emprendimiento hay oportunidades, ¿no? Y hay que saber bien la oportunidad, hay que saber aprender dónde bien a mirarla y encontrarla. O sea, nosotros hoy día estamos mirando que hay oportunidades. Hace pocas semanas, el 3 de enero, partimos ya con el otorgamiento de los créditos con el FOGAPE Chile Apoya, que es la herramienta que está hecha precisamente para ayudar a los emprendedores y emprendedoras en esta época, y a las pymes y mi pyme, ¿no? Porque no todos se dicen emprendedores y emprendedoras, aunque no son. No, pymes, dueños y dueñas de pymes y mi pyme, a que aprovechen esas oportunidades en un año que se ve más dificultoso y que a lo mejor sienten que podrían no tener tanto acceso a financiamiento, en este caso por parte de la banca. Bueno, está este fondo de garantía que el Chile Apoya. Y lo que hemos visto en las primeras semanas en verdad nos tiene bien ilusionados de lo que puede ser el resto del año. Tenemos en 4 semanas cerca de 40.000 solicitudes. De hecho, hoy día nuestro tema es cómo vamos respondiendo rápidamente a todas las solicitudes. Y ya hemos cursado más de 6.000 créditos en 4 semanas por más de 100.000 millones de pesos. Entonces, hay emprendedores que lo hicieron, ¿no? O sea, que ya entendieron de que hay oportunidades y que deben aprovechar bien los mecanismos. Pero además porque hicieron un buen diagnóstico de su empresa, ¿no? No todos los créditos, ojo, que no todos nos están pidiendo créditos, sino que algunos entendieron que lo que necesitaban hoy día es reorganizar sus deudas. Y el FOGAPE Chile Apoya también ayuda para eso. Ya, sí. Perfecto. También ayuda para eso. Eso es una buena ayuda. Una garantía que te ayuda, que también tiene la opción de que en vez de que tú pidas más dinero, lo que tú le pides al banco es que te ayude a reorganizar las deudas para dejarte más ordenado, porque no siempre la solución a los problemas es más dinero, más deuda. Ordenar bien lo que tengo, ¿no? Entonces yo diría, lo primero es tener un buen diagnóstico de ya, terminé rojo, pero ¿por qué? ¿Por qué fue? ¿No? Y aquí ya le dieron algunos secretos de cómo construir ese diagnóstico, como muy bien dijo Sergio. Lo segundo, yo sé que cuesta mucho, pero una vez que uno entiende, siempre, si el diagnóstico no es muy bueno, de repente hay que tener cierta valentía, digo yo, ¿no? Para desenamorarse de algunas cosas y tomar decisiones que a veces no son tan buenas. Y cuando está en los otros escenarios, hoy día existen herramientas, particularmente esta que estamos dando en el banco, y también existen otras, ¿no? Que tienen que ver con el financiamiento, pero también entender que lo tercero, que a veces no todos los problemas se resuelven con más dinero, a veces son otros elementos de gestión u otro tipo de decisiones que te van a dar más resultados de corto plazo que solo ir a pedir crédito y endeudarte más, ¿no? Y por último, yo diría que Sergio dio en el clavo de lo primero que tenéis que entender: en qué mercado estás metido, quiénes son tus clientes, cuánto lo entiendes y cuánto la oferta que yo estoy entregando para mis clientes en verdad es algo distintivo y en verdad es algo que necesita mucha gente y no algo que a mí me parece que puede ser muy maravilloso, ¿no? Eso es bien clave, entender dónde estoy parado, ¿no? Después podemos hablar más de los mecanismos. Sí, ahí vamos a profundizar en los mecanismos, pero quiero tocar justo ese tema el delicado que está hablando Soledad, que también habló Sergio, ese desenamoramiento, ese desprendimiento que uno tiene que hacer en algún minuto, que uno dice ya, esto ya fue, este no es el camino, este no era el camino, ¿qué hago? Pero llegar a ese punto, a ese proceso, no me cabe duda que es una situación demasiado compleja y determinada. Pero en términos legales, ¿cuándo es, en el fondo, cuándo hay que decir esto ya fue, me tengo que declarar en quiebra? ¿Cuáles son los indicios, las red flags, como les dicen, usan mucho ese concepto ahora como en las redes sociales, que me están diciendo como, amigo, este no es el camino, en el fondo? Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, este no es el camino. Sí. A ver, miren, la verdad que yo me he dedicado toda mi vida a esto. Yo tengo 46 años y partí a los 21. O sea, son 25 años que me he dedicado a hacer lo mismo.
Y te podría decir un consejo que no es técnico, no es legal, sino que es un consejo de vida, que es ser brutalmente honesto con uno mismo. Yo no puedo mirarme al espejo y encontrarme que estoy delgado con el pelo largo, eso sería faltar a la verdad. O sea, tengo que decir, me veo en el espejo, entonces mira, sí, estoy calvo y estoy con algunos kilos de más. O sea, tengo que primero ser honesto con mi negocio. Y aquí comparto, entender que los modelos de negocio cambian y que algo que en algún momento fue un negocio, deja de ser un negocio. Pero cuando uno se enamora del negocio y se enamora del proyecto y se enamora de este producto que creo y eso lo nubla, pierde objetividad y al perder objetividad no toma decisiones a tiempo. ¿Cuál es el fenómeno que yo he observado en estos 25 años dedicándome a lo mismo? Que las personas por mantenerse permanentemente enamoradas de su idea y pecar de un exceso de optimismo, que a veces es bueno, pero a veces es muy malo, de pensar que no, que el próximo mes voy a tener mejores ventas, que el próximo mes voy a participar en una licitación, que el próximo mes me va a llegar una importación, etcétera, y eso no pasa. Empiezo a agrandar un problema pequeño transformado en un problema gigante, donde muchas veces termino por no darle un cierre ordenado a mi empresa, termino pidiéndote un favor a ti que eres mi prima, termino pidiendo un favor a la Soledad, que es mi tía, o mi hermana mayor o mi hermana menor, y pedí un favor a mi primo, que es Sergio, y termino en fondo un problema que es pequeño, encapsulando y metiendo más gente en el problema. Entonces, lo primero es distinguir si hay negocio o no hay negocio. Y ahí concuerdo plenamente con Soledad. Hay negocios que requieren reestructuración de su deuda. Tomaron créditos con tasas muy altas, créditos con plazos pequeños, tienen activos, que es lo que estoy viendo hoy día, que me ha tocado hablar con muchos clientes que tienen activos consistentes en bienes raíces, que tienen capital de trabajo que tomaron con deuda a corto plazo y que la solución de ello es cambiar esa deuda a corto plazo por un crédito hipotecario a fines generales y extender un plazo de 4 años, un plazo de 15 años, de 12 años. Hay salidas a veces, no ve. Ahí. De repente hoy día también las pequeñas y medianas empresas tienen alternativas que les implican un periodo de protección financiera concursal. Quiero que esto en castellano. Ya, en castellano me someto a un procedimiento que durante 90 días congela mis pagos de crédito, congela que mis acreedores me puedan demandar y poner la corriente y me permite estos 90 días juntarme con mi contador, juntarme con mi abogado, ordenarme, plantear una fórmula de pago, que son los procedimientos que hoy día muchas grandes empresas han logrado. Lo que pasa, y ahí hay una tremenda falla bárbara, es que son procedimientos caros que están reservados para las grandes empresas. Hoy día, afortunadamente, tenemos una reforma que viene en camino de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento y que fue aprobada en el Congreso, que permite que estos procesos puedan ser para las pequeñas y medianas empresas. De decir, ¿sabes qué? Mi negocio no es malo, pero déjame contarte que yo te puedo cumplir con las obligaciones que contraje, pero necesito un poquito más de plazo y necesito que no me castigues tanto con los intereses. Sí, porque es que eso también como es lo que pasa. Entonces ahí viene la bola de nieve también que hablaba la Soledad. Pero el emprendedor, lo que sucede es que como son generalmente pequeños, tienes que pensar que una gran empresa tiene un directorio, tiene asesores, tiene abogados, tiene contadores, tiene un directorio que le ayuda a tomar decisiones. Pero el emprendedor es solo. Es solo. La vida del emprendedor es solitaria cuando caen estos fantasmas de endeudamiento y de que el negocio es de desconocimiento muchas veces. Se encierra. O sea, yo el emprendedor que conozco no duerme bien. Tiene problemas con su pareja. Empieza a tener problemas con sus niños. Empieza a abusar muchas veces del alcohol, de las drogas. Es un emprendedor que se vuelve menos productivo, porque hasta todo el día le suena el teléfono que las empresas de cobranza te están llamando. Entonces se encierra en un problema y muchas veces no busca ayuda y no busca ayuda oportunamente. El banco, los bancos te tiran la cadena cuando ya tú dejaste pasar mucho tiempo. Si tú te acercas al banco a tiempo, puedes lograr de repente poder, en el fondo, lograr acuerdos y en el fondo cumplir con tu obligación. Y hay veces en que el negocio derechamente no da. Si yo armé un negocio que de repente el mercado cambia, por ejemplo, no sé, me imagino los videoclubs, ¿no es cierto?, que en su tiempo fueron tan bullantes, ¿no es cierto?, que uno se hacía, reservaba la película y la tenía que ir a devolver o si no pagaba una multa. Gigante era la multa que pagaba. Y a veces podía pasar 2 o 3 días tratando de buscar. Ese modelo de negocio murió y ahí había que tomar una decisión cierta, que era si estaba endeudado, quebrar. Hoy día la ley te permite quebrar a una empresa grande y a una empresa pequeña. Y respecto a los negocios pequeños, o cómo llego a ese camino, estas red flags que tú hablabas, por cierto, o sea, cuando yo tengo una pyme y empiezo a postergar el pago de mis proveedores, cuando tengo una pyme y empiezo a pagar el pago mínimo de la tarjeta de crédito, cuando empiezo a declarar imposiciones y a no pagarlas, cuando empiezo a trabajar muchas veces con algunos prestamistas informales, cuando empiezo con las sociedades de garantía recíproca, cuando parto con los factoring, eso tienen que ser algunos indicios que dicen, amigo, date cuenta, hay algo que no están dando bien. Cuando ya sales de la banca tradicional, que uno puede criticar, se puede mejorar, etcétera, pero actúa dentro de ciertos marcos legales, con intereses que están dentro del marco de la ley. Cuando te escapas de esos y caes en otras formas de financiamiento más caras, es el momento muchas veces de decir, ¿sabéis qué? Sentémonos a conversar, tomémonos un café,
Metamos la cabeza en la abuela y tomemos decisiones inteligentes. ¿Hay negocio? No hay negocio. Si hay negocio, reestructurémoslo, conversemos con la banca, planteemos una fórmula de pago. Lo peor que podemos hacer es escondernos. Yo creo que ahí Soledad nos podría dar clases de eso, de que el peor comportamiento que podéis tener en el fondo el síndrome de la cigüeña, ¿no es cierto? O sea, de la avestruz, esconder la cabeza y si me llaman no contesto y si me llaman que no contesto, los correos los tiro spam y hago como que el problema no existe. Sí. Los problemas existen y hay que enfrentarlos. Hay negocio, converso. Y no hay negocio, tomo decisiones tempranas y no agrando más el hoyo. ¿Sí? Si tú me preguntas, ese es mi gran consejo. Definir tranquilamente si tengo negocio o no tengo negocio. Si tengo negocio, hablar con la banca. Para la banca no es ningún negocio tirarte, me imagino, no es ningún negocio tirarte la cadena y ejecutar las garantías. El negocio es prestarte plata y que tú le pagues. Plantéale cómo lo haces. Y si no hay negocio, date una segunda oportunidad. Oye, una persona que comete un delito puede eliminar sus antecedentes penales. Una persona que contrae matrimonio se puede divorciar. Si empezaste un negocio, tienes todo el derecho a equivocarte y volver a emprender. Dejemos de mirar el fracaso en un emprendimiento como algo negativo y veámoslo como una cuota de experiencia. Eso es muy importante. Bueno, lo dijo todo. Todo, nos dejó ahí speechless, como dicen los gringos. Pero Sergio, ahí me voy a agarrar algo que acaba de decir Ricardo, que es lo que estábamos hablando antes, también lo que Soledad dijo, como la importancia de analizar finalmente si tengo negocio o no tengo negocio. Porque ahí está todo. También, como... Mira. Sigo, voy al banco y en el fondo reordeno mi deuda o no lo hago, o sea, como no me va a servir de nada. ¿Cómo llego a eso? Yo trabajo en Geovictoria. Entonces, en Geovictoria tenemos 4H para definir. No fallamos en la misión, la visión, pero las 4H las tenemos claritas. Una H que es la más importante es H de humilde. Ya, humildad. Las otras son H de happy. Hay que pasarlo bien en esta cuestión del emprendimiento porque si no hay mucha amargura. H de honesto. Es muy, muy importante ser honesto. Y H de aperrado, pero en realidad es hungry, pero H de aperrado, claro. que nosotros hacemos de todo, lavamos. Pero voy a referirme solo a la humildad. Mira, yo tengo la suerte de hago clases en la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Chile. Y una cosa que cuesta mucho a los alumnos es diferenciar tu proyecto de la persona. En general lo que hacemos es que mi proyecto es Sergio y el proyecto que hace Sergio también es Sergio. Entonces si me habla en contra del proyecto, habla en contra de Sergio. Me duele profundamente. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es el proyecto y otra cosa es Sergio. Eso es un primer paso súper importante, porque entonces cuando alguien me habla en contra de mi negocio, le está hablando al proyecto y no le está hablando a Sergio. Es vital, porque de otra manera, cada vez que tú vas a pedir consejo, cada vez que tú vas a pedir opinión, van a atentar contra tu idea, contra tu negocio. No, es contra la idea y contra el negocio. Esa H de humildad para enfrentar el problema que tú tienes es vital. Eso te permite darnos todos los otros pasos de oye, vamos al banco, sabes que mira, mi negocio no anda, yo le puse todo el empeño, pero el negocio no anda, es el negocio el que no anda. No te están criticando a ti. No te están criticando a ti. Tú tienes que hacer eso, pero a partir de la humildad. Si no tienes la humildad intelectual, porque si no, tú lo sabes todo. Tú sabes todo tu negocio, entonces tú lo sabes todo. Prácticamente estás conectado con Dios, entonces es difícil criticarte, fija, pero si uno entiende que puede tener falencias, es muchísimo más fácil recibir opiniones. Yo te diría que ese es una cosa que tiene que haber un cambio en tu cabeza, es decir, que hay gente que en algunas cosas sabe mejor cómo resolver el problema, en algunas cosas son más capaces que tú, en muchas otras cosas lo hacen probablemente mejor que tú, pero si uno tiene la humildad de entenderlo, entonces efectivamente puede mejorar. Si no, estás frito porque siempre estás en una lucha contra tu ego. Sí. Qué esencial lo que acaba de decir Sergio, ¿no? Porque es fundamental ahí, como que al final radica un poco todo, que es lo mismo que decía Soledad, lo mismo que tú también decías, Ricardo. O sea, es que hay que ayudarse, o sea, uno no puede, y sobre todo en pymes, como emprendedores chiquititos y todo, en que en verdad uno está ahí y intenta hacer de todo y intentar abarcar de todo porque no tienes otras posibilidades. Pero es perder la vergüenza de hablar. O sea, tú eres mucho más joven que yo. No tanto, yo creo que nosotros tres
provenimos de una generación donde, no sé, donde no se hablaba de sexo, donde no se hablaba de drogas, donde no se hablaba de plata. Y hoy día los emprendedores, lo que yo noto de esta generación joven, le tiene un pavor a hablar de fracaso. Decir, ¿sabes qué? Compadre, me está yendo mal. Porque aquí todo les va bien y todo, a mí me da mucha risa. Yo o sea, trabajo con empresas y con empresarios más viejos, pero también con empresarios mucho cabros jóvenes. Y te hablan, sus deudas son todas en dólares. Ellos pagan en pesos, pero hablan de todo dólares, de los 10 por, los 5 por. Y en el fondo pierden un poquito la humildad que habla Sergio. Decir, ¿sabes qué, compadre? Me está yendo mal. Tuve una idea que pudo ser buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi idea? Mi idea de aportar acá es que emprenden a un alto costo. Yo digo, oye, sácate un producto mínimo viable barato, testea rápido y pivotea rápido, no seas terco. O sea, hay gente que de repente por no pivotear a tiempo o por no medir y se empiezan a gastar una millonada en publicidad y se empiezan a gastar una cantidad tremenda en gastos en redes sociales, contratan un montón de gente, todos son CEO, todos son CFO, todos son estamos llenos de directores, todo. Le encanta el concepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que emprenden muy caro. Yo me acuerdo cuando me tocó emprender a los 21 años, porque se me ocurrió ser papá muy joven, me tocó emprender muy, muy cabro. Oye, tú con tu máquina de escribir, pero en ese tiempo no máquina de escribir y una casilla de correo Hotmail en ese tiempo y un teléfono celular. Hoy día no, tienen que emprender desde mi punto de vista con extremados costos muy altos. Y también, hoy día también, y ahí yo a lo mejor la Sole me va a pegar un codazo, pero yo también sostengo que de repente también la banca llega y abre Yo me acuerdo cuando yo emprendí, obtener crédito al financiamiento bancario era bastante más complejo. Hoy día también creo yo que hay un acceso más fácil al crédito. Los jóvenes salen con tarjetas de crédito de la universidad. Yo tengo una hija, tengo varios hijos. Mis hijas mayores que van a la universidad llegaban al segundo día de clase con su tarjeta de crédito negra de un banco, ¿no es cierto? Entonces yo decía, oye, chuta, yo para tener esa tarjeta trabajé 15 años, ¿no es cierto? Entonces creo que hoy día como tienen un acceso al financiamiento, fácil, al endeudamiento y es una generación más que no tiene la paciencia que probablemente teníamos nosotros, una generación que lo quiere todo un poquito más rápido, los hace cometer estos errores de no tener la humildad necesaria. Me voy a quedar con las 4H, me gustaron. Sí, son buenas. De no tener la humildad necesaria, de emprender a un alto costo y de no saber pivotear a tiempo. Sí. Sole, una palabra así como de cierre. Mira, yo creo que acá hemos dicho hartas cosas y al final, mira, al final del día uno lo que termina esto siempre en un drama financiero. Para nosotros que venimos yo que vengo del mundo de las finanzas y los bancos, en verdad siento que no hay nada más maravilloso que el trabajo que uno puede hacer para poder ayudar a las personas. No voy a decir apoyar, no me gusta decir ayudar. Apoyar a las personas a cumplir sus sueños. Pero también es un tango que se baila de a dos, ¿no? Yo sé que muchos de los emprendedores y pymes de repente se sienten como en una situación un poco desequilibrada en términos de poder, ¿no? De lo que los bancos y la forma que tienen de tomar las decisiones y lo que ellos quieren. Probablemente muchas veces nos vamos a equivocar nosotros en términos de decir no a proyectos que podríamos haber dicho que sí, pero en general yo diría le atinamos más que en lo que nos equivocamos, ¿ya? Y en mi experiencia, por la cantidad de clientes, emprendedores y emprendedoras que nosotros tenemos en Banco Estado, que son cerca de 900.000, entonces son muchos, ¿no? Pero también creo que es muy importante, y esto quizás un poco vocación financiera, no sé, llámale como que queráis, que entender que las deudas hay que pagarlas, ¿no? Cuando tú pedís un crédito, tarde o temprano, es como el viejo dicho, pues no hay deuda que no se pague, ¿no? No hay plazo que no se cumpla también. Exactamente. Y eso al final, yo creo que hay una cultura en un grupo, y voy a decir un grupo porque no es todo, un grupo de emprendedores que probablemente coincide con esta generación más joven, como decía Ricardo, que le pone mucho empeño para conseguir el financiamiento, pero poco empeño para devolverlo, ¿no? Claro, y después finalmente uno termina siendo el malo, y además lo otro muy importante es que cuando uno se endeuda o toma financiamiento, ya puede ser en deuda en los bancos u otro tipo de financiamiento, siempre hay que tener muy claras las condiciones, ¿no? En términos de cómo yo voy a devolver las cosas. Pero ¿sabes qué, Bárbara? Al final del día, con lo que yo me quedo de esta conversación, yo creo que tiene que ver con... Porque el titular era cómo partir el año si termina en rojo. Uh-huh. Primero entender por qué termina en rojo, ¿no?
Si la situación tiene que ver con que estoy metido en un negocio que no da, no tener la capacidad de despegarse de eso y de tomar las decisiones oportunas, como decía Ricardo, ustedes se mueren la cantidad de veces que yo he visto clientes en el banco que yo digo, chuta, ¿cómo le explico a este señor que el mejor consejo que le podría dar yo no es rechazarle solamente el crédito, es decirle que termine el negocio? Obvio, que este no es. Que no está. Y a veces te da lata porque si tú lo dices desde tu rol de banco, no te explico el rosario que te va a llegar de vuelta porque nosotros somos todos males. Sí. Ahora, afortunadamente yo trabajo en una organización que somos un poquito más empáticos, más costado un poquito. Entonces yo diría eso. Y yo digo que uno no se debe enamorar del negocio y de la idea que uno tiene de negocio, sino que lo que siempre se debe enamorar uno es de la necesidad del cliente. Y eso es lo que te va a hacer triunfar. Al final esta cuestión va a existir si hay gente que la quiere pagar y la quiere comprar. Si no, no va a existir. Por muy maravilloso y glamoroso que me pueda parecer mi idea. Claro. ¿No? Pero aquí lo importante es cuánta gente está al otro lado dispuesta a pagar algo que cubre tus costos y además te genera una ganancia por lo que tú estás entregando. Entonces hay que enamorarse de la necesidad de los clientes y no de los negocios, de las ideas que yo tenga. Bueno, no me queda nada más que agradecerle la sabiduría impartida por cada uno de ustedes el día de hoy, porque nos quedamos con hartas cosas como que son claves para momentos críticos, los momentos complejos, porque cuando uno está ganando y los números están azules y todo es maravilloso, bueno, ahí también hay que tener ojo. Eso te iba a decir. Sí. A los que le está yendo bien, no se descuiden de estas cosas. No hay que dormirse los laureles. Sí. Eso siempre es un buen consejo. Siempre preocupado de decir, este es un buen negocio, el mercado. Siempre. Y pedir ayuda y escuchar a los otros, que también creo que es fundamental. Así que les quiero agradecer a los tres, a Ricardo, a Soledad y a Sergio, por haber estado conversando con nosotros esta tarde de martes aquí en Transformadores el Web Show. Muchas gracias y mucho éxito también en cada uno ahí en sus ámbitos laborales. Nosotros vamos a un corte y ya seguimos aquí en Transformadores.